Buenas, mi nombre es Alejandro Xavier Alcántara, soy un alumno del grado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Huelva y hoy os vengo a explicar la familia lógica ECL. Para ello voy a seguir el siguiente índice. Primero me gustaría daros una breve introducción sobre qué son los transistores, qué tipo de transistores existe, qué tipo de familia de circuitos lógicos integrados podemos encontrar y para qué se usan. Luego empezaremos a hablar sobre una serie de ventajas y desventajas de las familias ECL y por último os explicaré un poco el funcionamiento de los circuitos integrados ECL. Como introducción, yo lo primero que me plantearía sería la pregunta de qué es un transistor y qué tipo de transistores hay. El transistor es un componente electrónico formado por dos tipos de cristales, N y P, con los cuales podemos conformar transistores NPN y transistores PNP. Como regla mnemotécnica podemos acordarnos a la hora de dibujarlos en un esquema eléctrico que el NP no pincha la base, el dibujo, y el PN sí que pincha. Y con pinchar la base me refiero a que en un transistor, que es la cajita negra que tenemos ahí con las tres patitas, hay una entrada, o sea, dos entradas y una salida. Las entradas son la base y, las entradas o salidas, eso está regular explicado. Tenemos tres posibles. En las tres patitas diferenciamos la base, el colector y el emisor. La base es la B, el colector la C y el emisor la E. En las familias lógicas las familias de circuitos lógicos integrados podemos encontrar circuitos lógicos integrados con transistores bipolares o BJT, que son los conforman la tecnología TTL y la ECL, y las familias lógicas de circuitos integrados con transistores MOSFET, que son los CMOS, los NMOS y los PMOS. La tecnología CMOS, NMOS y PMOS. Estos que estamos viendo hoy están compuestos por transistores BJT. Y para lo que esto vale, básicamente es para hacer cucarachas de estas con infinidad de aplicaciones que básicamente se comportan como ciertas puertas lógicas. Como ventajas y desventajas podemos ver, hablando de ventajas, que no existen picos de corriente, que son más veloces, que se disponen de salidas complementadas y poseen buen factor de carga, poseen buen fan out también. Como desventaja de la familia ECL podemos ver que no es compatible con los TTL, aunque hay un caso en el que sí, pero hoy no nos vamos a meter en ello. Que presentan ruido, ocupan un gran área en los circuitos integrados, lo cual no nos conviene porque nosotros lo que queremos es reducir todo a lo máximo posible. Y por último, presentan altos valores de potencia en torno a los 40 milivatios. Como funcionamiento de los circuitos integrados ECL, que ahí hay una confusión, he puesto TTL al parecer, pero no, son los SL. Primero que todo vamos a ver el esquema eléctrico en el que se basa un circuito SL, que es básicamente este. Está compuesto por dos resistencias en paralelo con dos transistores, una batería o una fuente de alimentación y todo eso conectado a tierra. Existen dos modos de un circuito ECL, el modo común y el modo diferencial, que se refiere a que estos circuitos suelen funcionar como un amplificador diferencial. En el modo común, la tensión de base 1 es igual a la tensión de base 2 y la intensidad de colector 1 es igual a la intensidad de colector 2. Por lo tanto, la intensidad de colector es igual a la intensidad de emisor partido de 2 y la intensidad de colector 2 también será la intensidad del emisor partido de 2. La tensión base 1 es igual a la tensión base emisor 1 más la emisor
M2, o sea, M1, y la tensión base M2 igual a la base emisor 2 más la M2, la emisor M2. Pero los circuitos integrados SL no se quedan en ese que hemos visto ahí, sino que tenemos tres distintas fases, una de entrada, otra de adaptación y una de salida. El circuito se vuelve un poco más complejo, pero bueno, la entrada que estamos viendo, la zona de entrada o la fase de entrada, es un par diferencial que hace que el circuito sea sensible a pequeñas diferencias de tensión, ya que rápidamente se equilibra la intensidad del transistor ante una carencia o exceso de otro. En la fase de adaptación se caracteriza por utilizar diodos para que fluya la corriente de manera idónea, y en la salida lo que tenemos ya como resultado es una puerta NOR o una puerta OR para el uso que le querramos dar. Y como destacar también, a diferencia de la familia lógica TTL, la familia lógica ESL no funciona en saturación, es decir, los transistores no entran en saturación. Por ello, siempre debe de... el consumo es mayor porque siempre está alimentándose continuamente, y a diferencia también de la familia TTL, la alimentación oscila entre 0 y menos 5,2 voltios. Hola Alejandro, soy Serafín Rodríguez, tu compañero, y me gustaría saber qué son los pares acoplados. Gracias. Buenas, soy el compañero de Alejandro, Ignacio Rodríguez Redondo. ¿Me podrías explicar la tabla de verdad? Bueno, nos han preguntado un poco sobre los pares acoplados, porque cuando hablamos del ECL viene consigo de la mano el término de par acoplado, y que si podía proponer la tabla de verdad de esta familia lógica. Así que he dibujado de nuevo el esquema principal de la familia lógica SL y el esquema completo, y he elaborado su tabla de verdad. El término de par acoplado viene porque la familia lógica SL es una familia lógica de emisores acoplados, y su correspondiente tabla de verdad es esta. Si jugamos con las distintas entradas V sub A y V sub B y las distintas salidas 1 y 2, podemos ver cómo, si por ejemplo metemos un 0 en V sub A y un 0 en V sub B, ni el transistor 2B ni el transistor T1A estarían conduciendo. Sin embargo, T3 sí que conduciría, T4 tampoco, T5, T6 están conduciendo, y los diodos también. Como resultado tenemos que en 1 tenemos una entrada alta y en 2 una entrada baja. Por ejemplo, en el siguiente caso metemos en V sub A un 1 y en V sub B un 0. Como resultado tenemos que el T1A está conduciendo, el T2B no estaría conduciendo, T3 tampoco, T4 sí que estaría conduciendo, T5 estaría apagado, no estaría conduciendo, y T6 y los diodos sí que conducirían. Como resultado tenemos una entrada low o baja en 1 y una entrada alta o high en 2. En los siguientes casos son justo al contrario de los dos primeros. Si seguimos el esquema, podemos también hallarlo. Por ejemplo, en V sub A 0, V sub B 1, el transistor 2B estaría accionado, T1A no estaría funcionando, T3 tampoco, T4 sí que lo estaría haciendo, T5 estaría sin conducir, y T6 y los diodos conducirían. Como resultado tenemos el mismo que el de arriba, ya que uno es una puerta NOR y el otro una puerta OR. Tenemos en uno una salida low y en 2 una salida high. Y por último, en el caso 1.1, tanto el transistor
1A como el transistor 2B estarían conduciendo, T3 estaría sin conducir, T4 conduce, T5 tampoco, T6 sí que conduce y los diodos también. Como resultado tenemos que en la puerta 1, en la salida 1, perdón, tenemos una puerta NOR y en la 2, o sea, en la 1 tenemos una puerta OR y en la 2 tenemos una puerta NOR. Hola, soy Serafín Rodríguez Lozano, de segundo de Ingeniería Mecánica, y hoy el vídeo trata sobre las familias lógicas, concretamente la familia lógica TTL. Empezaremos con una introducción sobre los conceptos básicos de las familias lógicas. A continuación hablaremos sobre las familias lógicas TTL, que es de lo que va el tema. Hablaremos de sus características, los tipos de familias de TTL, las aplicaciones de la familia TTL en la vida actual y por último explicaremos un ejercicio sobre la familia TTL. A continuación voy a explicar un poco sobre los conceptos básicos de las familias lógicas, ¿vale? Las familias lógicas son conjuntos de dispositivos electrónicos digitales que comparten principios de diseño, comportamiento electrónico y niveles de voltaje para representar información en forma de señales digitales, usualmente en bits. Cada familia lógica está compuesta por una serie de circuitos integrados que utilizan una metodología específica para interpretar, procesar y transmitir información en forma de datos binarios. Estos circuitos integrados están diseñados con tecnologías y componentes electrónicos particulares, como por ejemplo los diodos y transistores, lo que influye en aspectos clave como la velocidad de operación, el consumo de energía, la inmunidad al ruido, la tolerancia a variaciones de temperatura, etc. Existen varias familias lógicas reconocidas, como por ejemplo la TTL, CMOS, SL, DTL, entre otras. Y cada una de estas familias tiene sus propias características. La elección de una familia lógica sobre otra depende de las necesidades específicas del proyecto. Es decir, depende de lo que quieras conseguir, se utilizará una familia lógica u otra. A continuación ya pasaremos al tema principal, que son las familias lógicas TTL. Las familias lógicas TTL son las más importantes y las más usadas en tecnología bipolar por su alta velocidad, alto fan-out y alta flexibilidad lógica, ¿vale? La familia lógica TTL es un conjunto de circuitos integrados o chips digitales que utilizan transistores bipolares en su diseño para realizar operaciones lógicas y manipular señales digitales. Fue una de las primeras familias lógicas desarrolladas y fue ampliamente utilizada en la electrónica digital desde la década de 1960 hasta finales del siglo XX. Los dispositivos TTL se utilizan para realizar funciones lógicas como AND, OR, NOT, entre otras, formando la base de muchos circuitos digitales. Estos chips se caracterizan por su velocidad de conmutación rápida y su capacidad para manejar corrientes relativamente altas. En la lógica TTL, los niveles lógicos se definen típicamente con voltaje entre 0 y 0,8 para representar un estado lógico bajo 0 y entre 2 y 5 voltios para un estado lógico alto 1. Estos valores pueden variar ligeramente dependiendo de la subfamilia TTL específica. A lo largo del tiempo, diversas variantes de las familias TTL han sido desarrolladas para mejorar aspectos como la velocidad, el consumo de energía y la resistencia al ruido. Algunas de estas variantes incluyen TTL de baja potencia, TTL de Schottky, TTL avanzado y otras, y cada una con sus características particulares. A pesar de su antigüedad y de haber sido superada en velocidad por tecnologías más modernas como la CMOS, la familia lógica TTL aún se utiliza en algunas aplicaciones específicas donde se requiere su capacidad para manejar corrientes mayores, su robustez y su capacidad de operar en entornos industriales.
A continuación, pasaríamos a las características de las familias lógicas TTL. La familia lógica TTL tiene varias características distintivas, que la han definido a lo largo del tiempo. Algunas de las características más relevantes de la familia lógica TTL son la alta velocidad de conmutación, es decir, los dispositivos TTL son conocidos por su rápida velocidad de conmutación, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren operaciones lógicas rápidas y precisas. La capacidad para manejar corrientes altas. Los chips TTL tienen la capacidad de manejar corrientes relativamente altas, lo que los hacen adecuados para aplicaciones que necesitan una mayor capacidad de corriente. Robustez y resistencia al ruido. A pesar de ser sensible al ruido eléctrico, en comparación con tecnologías más modernas como CMOS, los dispositivos TTL son relativamente robustos y pueden ser utilizados en entornos industriales en condiciones adversas. Niveles de voltaje definidos. En la lógica TTL se establecen niveles de voltaje específicos para representar estados lógicos. Típicamente, voltaje entre 0 y 0,8 son interpretados como bajos y voltaje entre 2 y 5 son interpretados como altos, aunque estos valores pueden variar ligeramente, depende de la familia TTL que sea. Consumo de energía relativamente alto. Comparado con tecnologías más modernas como CMOS, el consumo de energía de los dispositivos TTL es mayor, lo que puede ser una consideración en aplicaciones que se requiere eficiencia energética. Variantes adaptadas a distintas necesidades. A lo largo del tiempo se han desarrollado variantes de TTL como LTTL o TTL de Schottky, entre otras, para abordar diferentes requisitos de velocidad, consumo de energía y otros aspectos específicos de diversas aplicaciones. Estas características han hecho que la familia lógica TTL sea relevante en aplicaciones donde se requiere una alta velocidad de conmutación, capacidad de manejar corrientes mayores y robustez a pesar de su mayor consumo de energía en comparación con tecnologías más modernas como CMOS. A continuación pasaremos con los tipos de familia de TTL. Dentro de la familia lógica TTL se han desarrollado varias subfamilias para abordar diferentes requisitos de rendimiento, consumo de energía y velocidad. Algunas de las subfamilias más conocidas son la TTL estándar, que fue la primera versión de TTL y ofrece alta velocidad de conmutación y capacidad para manejar corrientes más altas, pero consume más energía y es más susceptible al ruido eléctrico en comparación con tecnologías más modernas. También tenemos la TTL de baja potencia, diseñado para reducir el consumo de energía en comparación con la TTL estándar, aunque puede tener una velocidad de operación ligeramente más lenta. Después también tenemos la TTL de Schottky, que esta introduce tecnología Schottky para mejorar la velocidad y reducir la disipación de energía. Esta ofrece una mayor velocidad de conmutación y menor consumo de energía que la TTL estándar. Y la TTL avanzada, que se trata de una mejora de la TTL estándar con tiempos de programación más rápidos y un consumo de energía más bajo. Cada subfamilia tiene sus propias características distintivas y está diseñada para satisfacer necesidades específicas en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la Schottky TTL se utiliza cuando se requiere una alta velocidad. La LTTL, que es la TTL de baja potencia, se prefiere en aplicaciones de baja potencia. Y ATTL, que es la TTL avanzada, se emplea para mejorar la eficiencia en ciertos contextos. La elección entre estas subfamilias depende de los requisitos particulares de la aplicación, como la velocidad, el consumo de energía o la resistencia al ruido.
Ahora pasaríamos con la aplicación que tiene la familia lógica TTL en la vida cotidiana. La familia lógica TTL ha sido utilizada en una amplia gama de aplicaciones a lo largo de los años debido a sus características particulares. Aunque ha sido superada en velocidad por tecnologías más modernas, como CMOS, aún se encuentra en uso en algunas aplicaciones específicas. Algunas de las áreas donde la familia lógica TTL ha sido tradicionalmente utilizada incluyen equipos de control industriales. En entornos industriales, los dispositivos TTL han sido utilizados en sistemas de control debido a su capacidad para manejar corrientes más altas y su resistencia al ruido eléctrico. Equipos de medición y prueba. En equipos de medición, sistemas de prueba y equipos de laboratorio, los dispositivos TTL han sido útiles gracias a su alta velocidad de conmutación y su capacidad para realizar operaciones lógicas precisas. En sistemas de interfaz y control. En algunas aplicaciones de control de dispositivos y sistemas de interfaz donde la robustez y la capacidad para manejar corrientes mayores son fundamentales. Los dispositivos TTL han sido una opción histórica. En sistemas de alarma y seguridad, aunque su uso ha sido disminuido con la aparición de tecnologías más modernas, los dispositivos TTL han sido empleados debido a su capacidad para manejar corrientes y su robustez. Y en equipos de comunicación y transmisión de datos, aunque a menor medida que en el pasado, las familias lógicas TTL han sido utilizadas en equipos de comunicación y transmisión de datos debido a su velocidad de conmutación. A medida que las tecnologías avanzan, algunas de estas aplicaciones han migrado hacia tecnologías más modernas como CMOS. Sin embargo, las familias lógicas TTL todavía pueden encontrarse en sistemas más antiguos o en aplicaciones donde la capacidad para manejar corrientes más altas y la resistencia al ruido eléctrico son prioritarias. Y a continuación explicaremos un ejercicio sobre la familia lógica TTL. En este caso tenemos un circuito, ¿vale?, que actúa como una puerta NAND, ¿vale? Cuando A y B son 0, que sería la imagen de la derecha, la segunda imagen, la tensión, el transistor T1 funcionaría directamente. Por lo tanto, el transistor T2 y T3 no conducen. Y como V0 no está conectado con masa, por lo tanto daría 1. Lo mismo pasa en el caso en el que A o B, uno de los dos, esté en 0. Que el transistor T1 funcionaría de forma directa y T2 y T3, como pasa en el primer caso, no conducen. Y en el caso en el que A y B estén en alto, en 1, que esto ya sería la primera imagen, el transistor T1 funcionaría de forma inversa. Por lo tanto, T2 y T3 sí conducen. Lo que no conduce es T4, debido al diodo que tenemos ahí. Y como V0 está conectado en masa, por lo tanto es 0. Y esta es una breve explicación sobre un ejercicio de las familias lógicas TTL. Hasta aquí el vídeo sobre las familias lógicas TTL, presentado por Serafín Rodríguez Lozano. Gracias. Buenas, soy Ignacio Rodríguez Redondo, alumno del grupo de Ingeniería Mecánica de la asignatura Fundamentos de la Ingeniería Electrónica. Bueno, les vengo a hablar sobre mi trabajo de familias lógicas IIL, o también conocidas como las familias lógicas de inyección integrada. Bueno,
Comenzamos con un índice el cual realmente está dividido en 5 partes, pero hay una sexta, ya que mis compañeros van a realizar 2 preguntas. Como podemos ver, tenemos una introducción en la que voy a hablar brevemente, una pequeña información sobre esta familia lógica y sus componentes. Tenemos una explicación de transistores debido a que está formado por transistores esta familia lógica. Una explicación, lógicamente, de esta familia lógica y posteriormente hablaré sobre las características y las ventajas y desventajas que pertenece a esta familia lógica. Bueno, comenzamos con la introducción, ¿no? Como vemos abajo a la derecha de esta presentación, tenemos cómo se dibuja en sí en los circuitos, ¿no? Bueno, pues en cuanto a componentes, podemos observar que están formados por transistores de juntura bipolar de colector múltiple. También podemos decir que estos componentes pertenecen a las familias lógicas BGT. Bueno, debido a su velocidad, posteriormente lo podemos comparar con las TTL y a esta familia se le conoce como la de circuitos digitales formados con transistores. Bueno, estos trabajan como una desventaja, se podría decir que trabajan a baja potencia como los CMOS, volviéndose así ideales para el uso en circuitos integrados VLSI. Es decir, al trabajar a baja potencia les permite consumir mucho menos, aunque su velocidad se vea afectada, ¿no? Por así decirlo. Como acabamos de decir, sus niveles lógicos son muy cercanos entre sí, los cuales se ven reflejados en que el alto es de 0,7 voltios y el bajo es de 0,2 voltios, ¿no? Bueno, les voy a hablar un poco sobre los transistores, ya que como he comentado anteriormente, he dicho que esta familia lógica está formada por transistores, ¿no? Bueno, ¿qué es un transistor? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor, el cual recibe una señal eléctrica y en su entrada, y a la hora de su salida es capaz de modificarlo y la puede modificar de distintas maneras, ¿no? Amplificándola, puede tener una función de conmutador, puede ser también un oscilador o un rectificador de esta misma, es decir, rectificar la señal y que entre y salga del transistor, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona realmente un transistor, ¿no? Un transistor opera sobre el flujo de la corriente como amplificadores. ¿Qué es esto? Bueno, pues que recibe una señal muy débil y la genera, la saca del transistor, por así decirlo, de una manera fuerte. También podemos decir que funciona como un interruptor, recibiendo una señal y cortándole el paso, ¿no? De la misma. Bueno, pues esto ocurre dependiendo de cuál de las 3 posiciones ocupe el transistor en un determinado momento. Y estas posiciones son inactiva, la cual permite el paso de corriente variable. ¿Cómo decirlo? Depende de cuánta corriente pase, es decir, si es mayor o menor corriente, ¿no? En corte, la cual no deja pasar la corriente eléctrica, es decir, no la permite. Y por otro lugar, puede estar en saturación, es decir, deja de pasar todo el caudal de la corriente eléctrica debido a que tiene una corriente máxima y no permite más paso de la corriente, saturándose así y, por ejemplo, haciendo que su corriente sea cero debido a que está saturado, ¿no? Lógicamente. Bueno, por otro lugar, tenemos varios tipos de transistores, como lo son, los siguientes, ¿no? Los cuales son los transistores de contacto puntual,
los cuales también los podemos llamar de punta de contacto. Este transistor es el más antiguo y opera sobre una base de germanio. Por otro lugar, tenemos el transistor de unión bipolar. Este transistor fue fabricado sobre un cristal de material semiconductor, el cual se contamina de manera selectiva y controlada con átomos de arsénico o fósforo. Y como se ve aquí claramente, tenemos dos transistores más, los cuales son el de efecto de campo, que se emplea en este caso una barra de silicio o algún otro semiconductor semejante, operando así por tensión positiva. Y los fototransistores, los cuales son transistores sensibles a la luz, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente apartado, los cuales son las familias lógicas I y L. Bueno, estas, como he comentado antes, se pueden llamar también I2L. Es una celda básica constituida por transistores de unión bipolar. Presentan la más alta densidad de integración bipolar, haciendo que tengan mucho menor consumo que las TTL. Lo único, por así decirlo, negativo es que estas presentan menor velocidad que las TTL. Por otro lugar, no se necesitan islas de aislamiento y como muchas de las interconexiones entre elementos se realizan a través de las regiones P y N. Mediante una pastilla de silicio, la densidad de los circuitos se puede obtener o se puede superar a la tecnología MOSFET. Y estos es adecuada para una integración a gran escala IG. Bueno, pasamos con el apartado de las características de esta familia lógica, ¿no? Bueno, es un proceso tecnológico de fabricación. El proceso tecnológico de fabricación debe ser lo más simple posible. Ya que para que nos dé un buen rendimiento, es decir, que no se sature muy rápido, que tenga una buena velocidad, que, bueno, como hemos hablado antes de su característica, que no tenga un exceso en consumo, ya que, bueno, no sería realmente esta familia lógica, ¿no? Está formado por una celda básica, la cual debe ser simple y lo más compacta posible, para poder integrar en gran cantidad una misma plantilla. Y el producto en cuanto a potencia de mora debe ser tal cual se opere a una frecuencia razonable y no provoque una disipación excesiva. Es decir, que siempre trabaje a una frecuencia, ¿cómo decirlo? A una frecuencia fija, ¿no? Por así decirlo. Bueno, os acabo de comentar finalmente que, como antes hemos hablado, una de las características estaba llamada celda básica, ¿no? Esta consiste en un transistor multicolector NPN y un transistor PNP. Estos transistores consisten, el NPN suelen ser inversores y el PNP suelen aumentar la corriente. Por otro lado, tenemos las interfaces IIL y TTL. Estas son es como el acoplamiento de un circuito I2L a un circuito TTL. Y esto se puede realizar al conectar una resistencia externa al terminal de salida de circuitos integrados, alimentándola con 5 voltios más, ¿no? Por así decirlo, 5 más tensión. Bueno, entramos en el apartado de ventajas y desventajas. Como he anotado aquí, yo diría que la ventaja fundamental de esta familia lógica es que, en comparación con otras familias bipolares, es la pequeña área de silicio que ocupa en el circuito integrado, debido a la compacta estructura que presenta su celda básica, ¿no? Por otro lado,
Yo diría que esto es una desventaja, ya que su baja potencia de disipación es proporcional a la corriente promedio ICC, es decir, inyectada por la fuente de alimentación al circuito integrado. Si se elige adecuadamente el valor de la resistencia, se pueden bajar los tiempos de conmutación, haciendo que la potencia sea disipada. Y por último, la velocidad de los circuitos I2L no alcanza los ECL o Shortly TTL, ya que no es es de las peores, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y ahora pasamos al apartado de preguntas de mis dos compañeros, ¿no? Les voy a poner la pregunta de mi compañero Serafín. Hola Nacho, soy tu compañero Serafín y me gustaría saber cuál es la diferencia entre la TTL y la IIL. Bueno, pues nuestro compañero Serafín nos hace esta pregunta y yo diría que la principal diferencia es que el IIL está compuesto por una manera más bipolar que el TTL y esto hace que tenga un menor consumo, por así decirlo, ¿no? Y esto haga que al tener un menor consumo se vaya más lento, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y ahora pasamos con la pregunta de mi compañero Alejandro Sarguero.